Morraleros y morraleras, la caza bien entendida no es muerte, sino vida. El morral del cazador. Queridos amigos y amigas del Morral, bienvenidos una semana más a vuestro programa cinegético de cabecera y referente en el sector, y al que cada semana se suban más morraleros y más morraleras a los que les damos la bienvenida. Bienvenidos una semana más al Morral del Cazador número 453. Espero que estéis todos bien, adentrándonos ya pues en el mes de noviembre, con días más cortos, con el frío ya cada vez más presente y con el campo cogiendo los colores más bonitos, los colores del otoño, y nosotros disfrutando de lo maravilloso que es salir al campo y disfrutar de cada jornada de caza en esta época del año. ¿Y qué os he preparado para hoy? Bueno, pues en primer lugar nos vamos al tiempo para charlar con Jorge Rey y hacer el pronóstico para los próximos días. Después, como cada semana, en época de pasa, los que no fallan son los amigos de Pasapaloma con Asier a la cabeza para hacer el balance migratorio de los últimos días. Después nos iremos al resumen de noticias semanales y como colofón semanal, pues la tertulia. Vuestra sección favorita. Hoy toca sección de biblioteca venatoria, sección que inauguramos hace un mes y sección que os ha gustado muchísimo porque sois varios los que os habéis puesto en contacto con el Morral pues para darnos la enhorabuena por esta nueva sección en la que nuestro experto Alejandro Muñoz y yo pues os recomendamos una lectura o un libro. Hoy os traemos un libro, Historias de un cazador, biografía 50 años cazando por España, del autor José Antonio Montes, del que contaremos con su presencia en la tertulia pues para escudriñar su libro. Una lectura en la que el autor, a través de diferentes reflexiones, capítulos y lugares de España, pues nos narra jornadas y lugares que a él le han marcado, personas, personajes y anécdotas. Un libro que muestra el lado humano de la caza, el vínculo con la naturaleza, las amistades del monte, los errores, aprendizajes, el paso del tiempo y cómo el arte cinegético ha cambiado a lo largo de los años. Gestión, agricultura, terrenos libres, una infinidad de temas que comentaremos tanto con Alejandro como con el autor del libro, José Antonio Montes. Y un libro que nos va a transportar al campo y en el que muchos os vais a ver reflejados. Caza en los años en los que la menor era la modalidad reina, años en los que los terrenos eran libres, por lo que os recomiendo de verdad que no os perdáis esta charla que vamos a mantener Alejandro y yo con José Antonio Montes y su libro Historias de un cazador, biografía 50 años cazando por España. Recordaros que nos podéis escuchar a través de la página web del Morral, www.elmorraldelcazador.es, al igual que lo podéis seguir haciendo desde las diferentes plataformas de podcast a las cuales os animo a que os suscribáis. Me da igual, Spotify, iVoox, Google Podcast, Amazon Music, ponéis en el buscador El Morral del Cazador y cuando os aparezca pues le deis a la campanita o al botón de suscribir. ¿Con eso qué vais a conseguir? Pues todas las semanas, en cuanto yo suba el programa, os va a saltar una notificación de que tenéis disponible un nuevo episodio. Y por supuesto, compartir por WhatsApp el Morral a todos vuestros contactos que consideréis oportuno, vuestro grupo de cazadores, vuestra sociedad de cazadores, un grupo que tengáis en común con amigos que no os conocéis pero que os une la caza, pues compartir el Morral. Y como todas las semanas, pues saludamos a los que nos escuchan desde la radio convencional, desde Cantabria, en la cadena Feeling, en la Montaña Leonesa, en su radio Montaña Leonesa, y en Albacete, en Radio Digital Fly Radio, o en el periódico digital objetivo Sierra de Albacete.es. Y os recuerdo que si estáis interesados en anunciaros en el Morral, anunciar vuestra empresa, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Bueno, pues poneros en contacto con el Morral del Cazador, o sea, conmigo, y bueno, pues estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo. ¿Por qué? Pues porque las tarifas del Morral son económicas, pero lo bueno que tenemos es que cada día llegamos a más personas y se escucha en más sitios. Así que el que esté interesado ya sabe lo que tiene que hacer y entrará a formar parte de esa gran comunidad de cazadores y de cazadoras. Nos vamos a charlar con Jorge y su tiempo. Balance migratorio de la semana, resumen de noticias y tertulia morralera. Hoy con la sección Biblioteca Venatoria y el libro Biografía 50 años cazando por España de José Antonio Montes en compañía de Alejandro y un servidor. Así que preparad el morral y la canana
que nos vamos al monte. Mientras tanto, escuchamos el consejo de nuestros patrocinadores, que como bien sabéis son El Calden y High Micro. Y ya sabéis que si parpadeáis, os lo perdéis, porque esto es caza en estado puro. Equípate con la tecnología más avanzada de la mano de High Micro y su distribuidor oficial en España, El Calden Outdoor. Descubre su amplio catálogo de dispositivos de visión térmica y nocturna, en el que encontrarás monoculares, binoculares y visores. Garantía de calidad bajo el sello del Calden y con servicio técnico oficial en España. Consulta en tu armería de confianza. El tiempo en el Morral. Bueno, morraleros, y como cada semana, lo primero que hacemos es acercarnos al tiempo para saber lo que nos tiene deparada la climatología para los próximos días. De momento dejamos atrás unos días de lluvia, por lo menos por aquí, por la zona centro. Ahora nos los va a decir el gran Jorge Rey y su tiempo con JR de la Organización Meteorológica Tradicional, qué es lo que nos depara el tiempo. Jorge, bienvenido a tu casa una semana más, ¿cómo estás? Hola Javi, pues bueno, en un tiempo la verdad que ya mucho más otoñal, Sí. Aunque bueno, dentro de lo que cabe tampoco hablamos de frío, o sea, No. Con esta borroja que tenemos hablamos de vientos más de sur, la verdad. Sí, temperaturas templaditas, 18, 17, 15 grados, pero lo que sí que es verdad es que está lloviendo y eso es muy importante. Buenas regadas de agua, hay zonas con las que ha llovido muchísimo, la zona de Huelva y la zona del Valle del Guadalquivir. Pero bueno, es verdad que por los demás sitios ha llovido de una forma bastante prudente. Bueno, y este fin de semana lo va a seguir haciendo. Hablamos de hoy viernes, precipitaciones que ocurren con debilidad, pero en general lluvias bastante generalizadas. Por muchos sitios hoy viernes en Galicia, en Castilla y León, en el Cantábrico, en áreas de Madrid, de La Mancha, de Extremadura. Precipitaciones que van llegando por un frente que durante la jornada de mañana sábado sí que podrán coger cierta importancia en puntos del Valle del Ebro, que es sobre todo donde van a destacar esas precipitaciones, así como incluso en las Baleares. Hablamos de un fin de semana inestable, aunque de cara al domingo más bien hablamos de ya un frente que da por finalizado, dejándonos quizá temperaturas pues algo más suaves, algo más bajas, pero generalmente tampoco hablamos de un fin de semana frío, hablamos de un tiempo otoñal con temperaturas que, bueno, pues vienen precedidas de vientos atlánticos, temperaturas que al final, pues por eso son más templadas. Aún así, hablamos, como digo, de un fin de semana de lluvias, aunque destacando efectivamente durante la jornada del sábado en muchos puntos del Valle del Ebro, hoy viernes pues en gran parte de España, ¿no? Por tanto, pues bueno, unos días de lluvias y la pregunta es también qué va a seguir después de esto, ¿no? Bueno, aparentemente se nos abre un poco de tranquilidad un par de días, pero los modelos apuntan a que la mitad de la semana vuelve el agua. Eso es, de cara al miércoles hablaríamos de un frente de mar bastante activo que entre por el oeste para dejarnos precipitaciones importantes en puntos de Extremadura, en puntos del oeste de Castilla y León, en Galicia, temperaturas de nuevo otoñales, bastante agradables por esos vientos templados desde el Atlántico. Aunque bueno, es verdad que luego de cara al viernes parece ser que se podrían llegar a adentrar algo más hacia el centro, hacia Madrid, hacia incluso áreas de Aragón. Pero bueno, generalmente precipitaciones que llegarían a puntos del oeste. De todas formas, es verdad que cabe recalcar aún todavía cierta variabilidad en cuanto a modelos, porque a pesar de que efectivamente de cara al miércoles llegue ese frente con lluvias a puntos del oeste, luego de cara a finales de la semana que viene hay dudas ante la posibilidad del frío, es decir, que la borraza que llegue realmente acabe atrayendo vientos incluso, pues vamos a decir polares, que sí que refrescan mucho más el ambiente, incluso den lugar de cara al 15 más o menos, pues a nevadas ya en cotas altas de manera ya importante. Bueno, eso es una alegría, eso es una noticia súper buena, porque es verdad que ya estábamos esperando por lo menos las primeras nevadas
significativas, importantes, con espesores en zonas de montaña, que son tan importantes las nevadas de noviembre y diciembre para que luego, cuando haga frío, vuelva a nevar sobre nevado, no que nieve sobre el terreno que está caliente. Eso es. O sea, yo creo que terminamos antes diciendo casi las zonas donde menos va a llover estos próximos días, porque al final lo que tenemos son trenes de borrascas que van a ir pasando. ¿Y cuáles van a ser las zonas menos afectadas? Pues al final hablamos del Levante, donde en puntos de Valencia, de Murcia, de Almería, toda esa zona donde sí que hemos tenido semanas de lluvias, de importantes avisos por danas y tal, bueno, pues ahora hablamos de todo lo contrario, lluvias que llegan desde el Atlántico para alimentar al resto del país. Bueno, pues nada. Pues que disfruten todos, los que van a tener más lluvia, menos lluvia, pues que todo el mundo disfrute del campo, que hay sitio para todos. Así que nada, eso está bien. Nosotros te seguimos en tus redes sociales, te seguimos en tu canal de WhatsApp, tu canal de YouTube, con todas las actualizaciones del Tiempo con JR para estar al tanto de lo que ocurre. Jorge, muchísimas gracias, una semana más, eres un fenómeno. A ti, pues oye, buen fin de semana, Javi, a disfrutar. Hasta luego. El Morral del Cazador. Buenas, morraleros, les habla José de Armería La Gacela de Ávila. Les recordamos que nos dedicamos principalmente a la caza, al tiro, la pesca e hípica. También cualquier consulta, aclaración y venta por medio de nuestro WhatsApp 65869-3101 les podemos atender. 65869-3101 y estamos en redes sociales como Instagram o Face. Como en años anteriores, renovamos la promoción del descuento del 5 al 20% a cualquier persona que nos realice una compra por medio del grupo del Morral del Cazador. Que tengan buena temporada todos ustedes. Las migratorias con Pasapaloma. Como cada semana, queridos amigos, ya sabéis que es de rigor y es obligado acercarnos, asomarnos a la pasa, a saber cómo va el movimiento migratorio, qué es lo que ha pasado esta semana, lo más destacado, y eso lo hacemos siempre de la mano de los mejores, de nuestros amigos de Pasapaloma, y a la cabeza el incombustible Asier. Asier, bienvenido a tu casa, ¿cómo estás? Fenómeno. Buenos días, Javier, aquí estamos otra vez, sufriendo, porque esto de la pasa... Comiéndonos las uñas. Al final, aparte de dura, es un sufrimiento. Me cago en la mar, es que no termina de explotar, o sea, sí hay entradas, pero no son las entradas deseadas. No, la verdad que creo que para las fechas en las que estamos tendríamos que, por lo menos las palomas tenían que ir en mayor número. Creo que llevamos de momento una pasa de, contabilizando aquellas que todavía el Gibbs no contabilizó, que de 100 y pico mil que contabilizamos nosotros, 300. Creo que nos vamos a unas 700.000. 700.000. ¿Entiendes? En total. Las que han pasado este año, y entre 700, 800 creo que por ahí, y es un número muy bajo para noviembre, donde teníamos que estar, pues yo creo que unas cifras un poco más normales, por encima del 1,5 millones, creo yo, ¿no? El doble. Y eso es, y tenía que ser todo un poco más normal, pero como hemos venido hablando durante todos estos programas, igual que todo se adelanta y se para... Eso es lo que te iba a decir, que al esto final... puede pegar una explosión la semana que viene y de repente ponerse en cifras otra vez en lo normal, y estamos un poco a la espera de que eso ocurra. Vale, sí, porque es verdad que lo hemos hablado aquí alguna vez, que el invierno se retrasa, la primavera se retrasa, el verano se retrasa y el otoño entra más tarde, por consiguiente, y llevamos allí unos años. Así que, bueno, pues a ver si esa esperanza se mantiene viva y la semana que viene podemos hablar de que ha habido un golpe gordo o que hay un pronóstico, alguna ventana que nos haga ser más optimistas. De todas formas, podemos hacer un poquito de balance migratorio de lo que ha pasado esta semana, de lo que dejamos atrás, si te parece, en cuanto a Paloma, por ejemplo. Pues el martes tuvimos un golpe un poco bonito, en el cual pasaron unas 100.000 palomas en total entre Urrugne y Sare, lo que es entre Chalao y Quinto de Real.
en lo que es pues una entrada que pensamos que podía ser más numerosa, pero como bien hemos puesto en la web este año, hay un informe en el cual ya decía que los golpes en luna llena, es un informe hecho por Pasapaloma. Sí, que además donde... hubo luna llena esta semana, no sé si fue el miércoles, me parece. Eso sí, ahí el mismo informe ya predecía o ya predice, después de los análisis desde el año 1990 y largos hasta el 2024 creo que es, que los golpes en luna llena nunca suelen ser más numerosos de 100.000 palomas. Y casualidad del martes tuvimos un golpe, aunque fue con vientos del sur bastante fuertes, en los cuales pasaron 90 y creo 3.000, 94.000 palomas solo entre Quinto Real y Irún. Entonces, bueno, el informe se adecua un poco a lo ocurrido y estamos a la espera de que pase esta luna llena, que como bien dice el informe no es favorable para unas pasas numerosas. Y bueno, ahora se abre una ventana a partir del lunes en la cual esperamos puede haber varios días en los que podamos tener una bonita pasa, porque bueno, esto la migración de la paloma torcaz es como si se desconectara sobre el 20 y poco de noviembre. Entonces se nos está ya comprimiendo el tiempo y las que quieran pasar va a haber un momento en que tendrá que reventar. Bueno, pues a ver, esperemos que sea así. Y en cuanto a Malviz y Becada, ¿cómo lo vemos? Pues esta semana hicimos el programa el viernes, el sábado tuvimos un pequeño paso de zorzal, y el martes, junto con esta pasa que hubo de palomas, a la mañana también tuvimos una hora y poco de zorzal, donde ya se empezaron a ver alirrojos, con algunos comunes. Empieza ya el cambio del común, ya no está entrando tanto común y ahora se empieza a ver algo más de alirrojo. Y para el fin de semana, con un cambio mañana domingo. Sí, de mejoría, sí. Eso es, y cambios a vientos del noroeste, que son muy buenos para el zorzal alirrojo. Pensamos que este fin de semana se tienen que dejar ya ver un golpecito bueno de ellos. Entre las lluvias, como suele ser con estos vientos del noroeste, lo que traen son borrascas que no son continuas, son borrascas que vienen del Cantábrico y dejan lluvia y ahí suelen aprovechar en esas paradas que suele ser de una hora o así, suelen aprovechar los zorzales para pasar. Y bueno, aquí estamos acostumbrados en el norte lo que es a cazarlos así, con borrascas del Cantábrico y con vientos del noroeste para el alirrojo. Bueno, pues a ver qué pasa, porque lo que sí que es verdad es que nosotros en las crónicas lo que leemos es que en Francia hay muchísima paloma, que ha entrado muchísima paloma. En Francia hay millones de palomas. Por eso. Entonces sí que estamos un poco extrañados de cómo van los números, porque nos parece que son bajos, y realmente son bajos para ya primeros de noviembre como estamos. Pero bueno, esto todo te cambia si a partir del lunes pega una ventana de 3 días, por ejemplo, y la del lunes realmente es bastante favorable. Pues quizás un día te pase 1.000.000 o 800.000 y se ponga esto ya como un reloj, ¿entiendes? Eso y en 3 días, vamos. Eso es, y en 3 días nos vayamos ya y nos pongamos con, pues, no sé, 1.500.000 o 1.800.000, que ya sería un poco ponernos en fechas y luego esperar a esos últimos golpes de San Martín, de San Martín, eso es, que suelen ser estos últimos de noviembre, que normalmente suele coincidir con fechas de bonanza climática, en las cuales los últimos golpes de paloma se suelen dar en esas fechas. Y bueno, a ver si llegamos a los 2 millones. Bueno, pues nada, a ver qué pasa. Seguimos pendientes. Hay que ser optimistas. Claro, seguimos pendientes de vuestras crónicas, tanto en el canal de WhatsApp para los que somos socios, como en las redes sociales, en Facebook o en vuestra página web, ya a posteriori. Pero vamos, que estamos pendientes de todos los movimientos, ¿vale? Sí, así. Luego también la sorda la vemos un poco como que... No, tranquilo, que no le debemos romper tampoco, no hemos visto entradas importantes todavía, estamos un poco a la espera, que yo creo que con los alirrojos este fin de semana puede ser que tengamos una entrada de becadas, vamos a creer en ello. Bueno, pues nada, a ver qué va pasando y a ver la semana que viene qué contamos, ¿de acuerdo? Sí, la semana que viene le damos otra vuelta y a ver si por lo menos tenemos mejor cara
estamos un poco sorprendidos de cómo está siendo, la verdad, que parecía que iba a ser todo como más sencillo, pero al final la pasa es muy complicada y todo se complica. Vale, fenomenal. Pues en 7 días volvemos a hablar. Asier, un abrazo. Venga, un abrazo, Javier. El Morral del Cazador. En Taxidermia de la Sierra sabemos que cada trofeo guarda una historia, un recuerdo y una emoción que merece perdurar. Por eso ponemos todo nuestro cariño, experiencia y saber hacer en la naturalización de cada animal, buscando siempre el máximo realismo y respeto por la pieza. Con un trato cercano, profesional y de total confianza, en Taxidermia de la Sierra convertimos tus lances en auténticas obras de arte. Visítanos en calle Usillo número 81, polígono P29 en Collado Villalba, junto a la autovía A6, o en el teléfono 605 94 11 28. Taxidermia de la Sierra, porque cada pieza cuenta su historia. Según la RAE, la bota resistente adecuada para hacer senderismo se dice chiruca. Y aunque nos hace ilusión, lo que más nos gusta de salir en el diccionario es salir. Tenemos algo dentro que nos hace querer salir. Tenemos algo dentro que nos hace querer salir. Y siempre que volvemos a querer salir. Chiruca, saca tu instinto. La actualidad cinegética en El Morral. Y tras charlar con Jorge y con Asier de hacernos ese balance migratorio semanal, nos vamos al resumen de noticias, donde podemos leer que un ganadero vasco tiene que enviar todos sus toros bravos al matadero por una enfermedad que transmiten, entre otros animales, los jabalíes. La ganadería Bergaraco Cecenac ha tenido que sacrificar todos sus animales tras detectarse un positivo de tuberculosis que también afecta a la fauna silvestre. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado en el Congreso una proposición no de ley que busca reconocer el valor estratégico del sector cinegético y su papel como motor económico, social y medioambiental en España. La iniciativa será debatida en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. El texto argumenta que la caza, al igual que la pesca, es una actividad económica esencial para el medio rural que genera miles de empleos y contribuye al mantenimiento de los ecosistemas. Según el estudio de la Fundación Artemisan y Deloitte, el sector genera 6.475 millones de euros anuales, un 0,3% del Producto Interior Bruto Nacional, y mantiene 186.760 puestos de trabajo, de los cuales 141.260 son directos, indirectos e inducidos. El nuevo sistema digital de caza provoca el caos en el inicio de la temporada en Castilla y León. La aplicación CaptureZill, creada por la Junta para registrar las capturas de caza mayor de forma digital, ha generado un auténtico quebradero de cabeza entre cazadores y gestores cinegéticos de Castilla y León. La aplicación colapsó, los servidores se saturaron y cientos de cazadores se encontraron bloqueados sin poder registrar sus capturas. Los agentes medioambientales, incapaces de verificar los precintos digitales, tuvieron que recurrir a levantar actas a mano. Todo esto ha provocado que la Federación de Caza de Castilla y León dé un ultimátum a Mañueco. Si no cambia el precinto digital, habrá manifestaciones ante las elecciones. Me parece muy bien que lo hagan, pero llevamos con este sistema ya con el corzo. En el corzo, ¿qué pasa? Que no nos interesó desde la Federación manifestarse y alzar la voz. Ahora sí, como nos afecta a todos más, porque entra el jabalí. Bueno, pues nunca es tarde si la dicha es buena, pero esto tenía que haber venido cuando tenía que haber venido. Cuando se instauró a 3 días de abrirse la temporada del corzo. Pero bueno. Y Cinegética 2026 ya está en marcha. El premio Ricardo Meden reconocerá los mejores trofeos de caza mayor en Cinegética SCI 2026. La feria abre la convocatoria del nuevo premio Ricardo Meden, un galardón internacional que distinguirá la rareza, la dificultad y la calidad de los trofeos obtenidos en los últimos años.
Y Cinegética SCI lanza la segunda edición del concurso infantil de dibujo Los colores de la Navidad. El certamen, dirigido a niños de entre 5 y 12 años, busca fomentar la creatividad y los valores de conservación de la naturaleza. El dibujo ganador se convertirá en la felicitación oficial de la Navidad 2025-2026 de Cinegética SCI. El concurso estará abierto hasta el 5 de diciembre de 2025 y el tema de los dibujos debe reflejar la Navidad, la naturaleza y el mundo de la caza. Los dibujos pueden enviarse por correo electrónico a prensa@cinegética.es. La policía da el alto a un furtivo de Jaén en la noche de Halloween y se lleva una sorpresa. Conducía borracho, sin carnet, con una cabeza de venado y un cuchillo en el maletero. La policía local de Mancha Real, en Jaén, interceptó a este conductor que circulaba ebrio, sin permiso y con la cabeza de un venado en el maletero durante la noche de Halloween. También se negó a someterse a las pruebas de alcoholemia. La Guardia Civil detiene a 6 furtivos de liebres con galgos en Burgos, en la comarca de La Arlanza, y uno de ellos se intentó ocultar en el monte. La Guardia Civil ha detenido a 6 personas por furtivismo de liebres con galgos durante la veda en un coto público de la comarca de La Arlanza. Un jabalí embiste y hiera a un cazador de 73 años en Gerona. Los bomberos tuvieron que rescatar a un veterano cazador después de resultar herido el domingo pasado por el ataque de un jabalí en los montes del Expreses. Y el Seprona sorprende de madrugada a 3 furtivos de liebres, otra vez, con galgos que utilizaban visión térmica en Salamanca. Los agentes del Seprona de Peñaranda de Bracamonte interceptaron de madrugada a 3 hombres que cazaban liebres con galgos y un monocular térmico en un coto de Macotera, sin permiso del titular del terreno. A estos, igual que a los de Burgos, a los de la comarca de La Arlanza, leña y leña. Pero una sanción económica u otra cosa, porque al final salen siempre indemnes, porque se declaran insolventes y aquí paz y después gloria. Pero bueno, así que casi que lo mejor es no tener nada para que no te puedan multar. Y una tristísima noticia que nos ha impactado en el sector cinegético: mueren 27 perros de caza asfixiados durante una travesía marítima entre Barcelona y Palma. La Guardia Civil investiga el fallecimiento de estos 27 perros de caza que viajaban en una furgoneta embarcada en un ferry con destino a Palma tras regresar de unas jornadas de adiestramiento en Lituania. Todo apunta a un episodio de asfixia o hipertermia aguda. Y Cataluña ordenará a sus funcionarios matar ciervos y jabalíes para frenar la tuberculosis. La Generalidad ha puesto en marcha un plan de 22 municipios del Alto Pirineo para reducir el riesgo de transmisión de tuberculosis animal entre la fauna silvestre y el ganado. En el campo, cada detalle cuenta y el más fiel compañero también necesita preparación. Monferrer Dog Trainer te ofrece adiestramiento especializado para perros de caza, iniciación de cachorros, obediencia, cobro, con métodos respetuosos y eficaces que sacan lo mejor de tu perro. Experiencia, pasión y resultados que se notan en cada jornada. Contacta al 665-535-684 y da el primer paso hacia un equipo perfecto entre cazador y perro. Monferrer Dog Trainer, porque el buen cazador también se forma en pareja. Biblioteca Venatoria, con Alejandro Muñoz. Bueno, moraleros, vamos a por la tertulia de rigor y esta semana toca sección de Biblioteca Venatoria. Volvemos a la sección de los libros en la que un servidor y nuestro querido Alejandro Muñoz pues os acercamos y recomendamos una lectura, un libro cinegético, pues o temas que Alejandro considere que son importantes tocar. Alejandro, bienvenido de nuevo a tu casa y a tu sección. ¿Cómo estás? Muy bien, Javi. Pues aquí estamos. Además, hoy tenemos el placer de contar con el autor, con lo cual va a ser una charla mucho más dinámica y más cercana. Así que bueno, con ganas de empezar y a ver qué nos depara estas reflexiones que vamos
vamos a ver y que vamos a comentar, y espero que le guste al público. Hombre, tenemos muchos temas de los que hablar. ¿Qué tal llevas la temporada? ¿Esta primera parte de la temporada ha salido mucho o no? Sí, sobre todo con el conejo, que ahora lo que está permitido. Es cierto que no ha llovido nada aquí en la zona de Córdoba, menos más que ahora con esta borrasca que ha entrado ahí por la zona de Huelva ya está dejando las primeras aguas que eran necesarias para el campo, para la aceituna sobre todo. Y también porque ya llegaba un momento que en pleno octubre, ya casi terminando, y todo el campo seco, a la hora de cazar, los perros, los crujidos, en lo que las piezas, los conejos sobre todo van ya adelante porque saben mucho, o sea que este agua era muy necesaria para el campo y para la caza, y esperemos que a partir de ahora pues ya... Yo soy una de esas sensaciones de las muchas que vamos a comentar es que para mí es incomparable el olor a mojado y el cazar en mojado no tiene estos años luz de cazar en seco y cazar en verano, cuando todo cruje, no hay comparación. Mira, en verano, cuando vas a cazar, por ejemplo, las codornices, que a lo mejor hay un poquito de rocío ya en los últimos meses, los últimos días de agosto, ya tiene un olor diferente, pero luego incluso cuando cazas o como tú dices, cuando ha llovido en una zona de pinar o en una zona de romero o de tomillo, por ejemplo, o de lentisco, el olor cambia, es totalmente diferente. Totalmente. Es una experiencia sensorial totalmente distinta, y además para mi gusto mucho más placentero el caminar, el cazar. Los perros funcionan mucho mejor, los rastros son mucho más efectivos, en fin, que al final no tiene parangón para mí. Bueno, pues como tú has dicho, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, que en esta ocasión, bueno, pues os traemos el libro Historias de un cazador, biografía, 50 años cazando por España, en el que su autor, José Antonio Montes, pues a través de diferentes reflexiones, capítulos, lugares, pues nos va narrando jornadas y lugares que a él le han marcado. Un libro que muestra el lado humano de la caza, el vínculo con la naturaleza, las amistades del campo, los errores, los aprendizajes, el paso del tiempo y de cómo pues el arte cinegético va cambiando o ha cambiado a lo largo de los años. Un libro que personalmente te atrapa, que te transporta al campo, como hablaba ahora con Alejandro, ese olor del cartucho, del campo recién mojado. Un libro que respira caza por los cuatro costados y en el que estoy seguro muchos os vais a sentir reflejados, os vais a ver identificados, porque vamos a hablar de caza, en los años en los que la menor era la modalidad reina, años en los que los terrenos eran libres, para algunos tiempos mejores, a mí me gusta decir que para otros son tiempos diferentes, pero lo que está claro es que el autor nos deleita con innumerables lugares a los que muchos les será familiar y bueno, pues esas narraciones de las diferentes jornadas de caza, pues también. José Antonio Montes, bienvenido al Morral, ¿cómo estás? Hola, buenas a ambos, Javier y Alejandro. Pues nada, encantado de estar con vosotros y de agradeceros la oportunidad que me dais de dar a conocer mi visión de esta actividad, de esta pasión que tenemos y de poder presentar mi libro en vuestro foro. Bueno, esto viene ya de Cinegética del año pasado, ¿verdad? Que coincidimos en el stand del Morral. Sí, efectivamente. Allí nos vimos por amigos comunes y lo que pasa en este mundillo, pues que al final habíamos estado en lugares comunes sin conocernos. Eso y tal. Es. Y bueno, pues fue una cosa bastante agradable. Bueno, te pregunto lo mismo que Alejandro, ¿qué tal llevas la temporada? ¿Has salido algún día o no? Pues sí, he salido ya en 3 o 4 ocasiones y pues coincido plenamente con Alejandro, precisamente este último fin de semana que ya el campo estaba mojado, fue una maravilla porque aparte de que los perros trabajan muchísimo mejor y no les afecta el calor, los rastros están frescos y el campo está mullido y esponjoso y eso es una maravilla, a mí me encanta. Y bueno, la caza está dura por donde yo la practico, lo que para mí es un aliciente más y vamos disfrutando mucho, tanto del campo como de los perros y aprovechando estas salidas primeras. Hombre, es que además... ¿Qué nos depara esta temporada, que parece bastante buena? Que eso, la incertidumbre, ¿no? Que siempre para mí tiene que tener el día de caza, el no saber lo que te va a deparar la jornada, aunque vayas a hacer a lo mejor un recorrido parecido o similar al de días anteriores, pero esa incertidumbre de lo que te vas a encontrar yo creo que es lo que nos hace salir semana tras semana.
Exactamente, y yo creo que la caza, el factor dificultad, cuando sube este factor dificultad, la consecución ya no de la presa, sino del lance, pues es en sí un disfrute, ¿no? Por lo menos yo así lo entiendo y creo que en ello está la esencia de esta actividad en la actualidad. En disfrutar del cómo y del método antes que del objetivo, que es la consecución de la pieza, lógicamente, y eso siempre tiene que ser así, pero hay que disfrutar de todo el proceso. Efectivamente. Oye, Alex, tu impresión sobre el libro, que así de forma general, para luego ya entraremos cuando hagas tú tu narración y tus puntos que quieras tocar. Bueno, lo primero que me llama mucho la atención es la calidad de la prosa de José Antonio, porque obviamente estoy acostumbrado a tratar de leer muchísimo, leo muchísimo, no solo cosas de caza, de hecho es de lo que menos leo. A partir de esta sección y del libro que escribí sí he leído bastante, pero no es el tema que más leo, pero sí me llamó mucho la atención que se nota la formación que ha tenido José Antonio y que está muy bien escrito, es decir, que es un libro que se hace muy ameno de leer. A mí realmente pues me gusta que el autor siempre, bueno, tanto en los audios intento hacerlo como en el libro, me gusta que el autor se adorne, ¿no? Pues precisamente con ese dominio del vocabulario, como lo hacía Delibes o como lo hacía Rodríguez de la Fuente, y eso es lo que más destaco del libro. Y luego pues hay una parte obviamente que más genérica, que yo creo que es transversal y que yo creo que se está perdiendo y que habría que recuperarla, y hoy lo vamos a hacer aquí con algunas cosas, y luego hay otra parte que realmente me despierta mucha envidia sana y nostalgia, porque eso es parecida a las historias que me contaba mi padre, claro, de cuando por estas tierras también del sur había una densidad de caza, sobre todo la menor, que hoy día es imposible. Además, no va a volver a ser, ¿no? Porque el tema de la perdiz roja, etcétera, ya no va a volver, no puede volver, porque ya no hay madre natural, puede ser repoblación y se podría asemejar, pero no va a ser igual. Con lo cual, siempre que lo leía, como digo, las dos cosas que más me han llamado la atención es, primero, la calidad lírica y luego esa añoranza de no haber vivido esos años, esos grandes años de la caza en nuestro país, sobre todo en la menor, porque obviamente los más jóvenes no podremos vivirla. Hemos vivido el final de esa época. Sí, exactamente. Yo he tenido la gran fortuna de asomarme, porque tampoco soy tan mayor, aunque lleve cazando toda mi vida y sean prácticamente 50 años, como digo en el libro, pero he tenido la fortuna, como digo, de asomarme a los tiempos dorados de la caza menor en España, y he visto toda esa transición hasta la actualidad. Y bueno, hay que adaptarse, ¿no? Hay que adaptarse a lo que hay que seguir luchando por lo auténtico. Yo entiendo que esto es así, no hay que ser derrotistas y conformarnos con sucedáneos. Al menos hay que intentar luchar donde podemos, en los terrenos que gestionemos, lo que nos dejen la gente que tienen fincas privadas y que lo puedan hacer, porque yo creo que merece la pena, ¿no? Luchar por lo auténtico, por lo natural, por lo salvaje. Es que lo contrario es abocar la caza a su completa, si no desaparición, pues sí, transformarlo en otra cosa, transformarlo en otra cosa, y que en la sociedad en que estamos pues se vería con muy malos ojos. Ya estamos denostados, pues si llevamos esa práctica a una práctica meramente comercial, pues tenemos un negro futuro. Yo, por ejemplo, le doy muchísimo valor a las sociedades de cazadores, las que, la mayoría, que lo hacen bien, que gestionan, que conservan, que miran por la conservación de las perdices, de los conejos, de cómo mejorar. Al final es un trabajo en equipo, es un trabajo en conjunto, y bueno, pues nos hemos dado cuenta de esa necesidad. Luego, pues a título personal, pues yo lo que veo es mucha dificultad por el tema administrativo. Al final, todo lo que tenga que ver con la burocracia ralentiza todo muchísimo, y hoy en día hay muchas cosas que hace 50 años se podían hacer y hoy no. Obviamente.
Obviamente el marco legislativo ha cambiado mucho, gentes que desconocen este mundillo, como digo en el libro, pues son los que muchas veces tienen los hilos para guiar el futuro de esta actividad y bajo mi punto de vista pues yerran más de lo debido, y entonces es verdad que como cazadores nos vemos abocados muchas veces a esta situación, no tenemos armas para poder, nunca mejor dicho, para gestionarlo, pero sí es verdad que siempre quedan reductos, ¿no? Como digo, gente, grandes propietarios, sociedades de cazadores, términos enteros, que pueden decidir otro tipo de caza. Es verdad que hay que adaptarse y que hay que mentalizarse de que no se va a salir al campo a hacer las perchas que se hacían antaño, pero yo entiendo que el disfrute es máximo, porque aunque caces en terrenos que no hay mucha caza, si esta es libre, pura, salvaje, el disfrute es máximo. No tiene nada que ver con la caza sembrada que dicen, o de granja, o cualquier otro eufemismo. Entonces yo creo que merece la pena. Sabes, Javi, que me muevo en coche junto en un grupo de 5 personas que llamamos un coto privado, ¿no? Tenemos un arrendamiento y precisamente hago esa barbaridad de coche, 2 horas largas para ir, 2 horas para venir, llegar aquí a las 10 de la noche precisamente por disfrutar de la perdiz roja, de los últimos reductos de perdiz roja silvestre, porque, como digo, aquí en Andalucía el problema es que digo que nunca volverá la perdiz porque ya no hay, porque además el ecosistema en el que se crió la perdiz, aquí el campo se ha mecanizado completamente. Ya no hay la antigua era donde se sembraba un poco de trigo, de garbanzos, ya es todo olivar, una olivar además el intensivo en la que no queda nada de hierba. O placas. Y entonces obviamente ya el ecosistema está perdido totalmente. Claro. Sí es verdad que la Federación Andaluza de Caza ha hecho un estudio bastante interesante con la Fundación Artemisa en algunos cotos donde ha dejado ya regueros entre los olivos sin triturar y sin sulfatar, y parece que está funcionando, pero como digo, es un pequeño reducto, ¿no? Dentro, exactamente, sí, quiero recordar que sí, pero es una isla en el océano de un sistema ecológico que ya no solo la perdí. La cantidad, lo hablan mi padre, lo hablan mis tíos, la cantidad de jilgueros, de verderones, de chamarines, de todo tipo de aves, está a años luz de la que era cuando entraron pues los grandes sulfatos, cuando se utilizaba glifosato a expuertas porque ni se sabía con certeza que era cancerígeno, ni había medidas ni nada, y obviamente pues aquellos polvos, estos lodos, y obviamente ya, por eso digo que cuando lee uno el libro y volviendo un poco a la lectura, eso añora mucho y sabe con certeza porque que esos tiempos no volverán. Y bueno, pero bueno, es lo que comenta José Antonio, nos tenemos que contentar con esos pequeños lugares, los que nos los podemos permitir, porque también hay que decir, y esto lo hemos hablado mucho Javi, ¿no? y lo ha tocado Javi en otros programas, que la caza, yo el problema que le veo a presente, que por esa escasez que hay precisamente, pues es un deporte caro. La cara hay que reconocer que si lo comparas con otros deportes como el fútbol o como cualquier otro hobby, es un hobby caro. Salvo que tengan la fortuna de que hay gente concreta que tiene la fortuna de que está en un pueblo donde, bueno, es esa excepción en la que hay una buena densidad de animales y al estar censado, empadronado en ese pueblo, pues puede estar en el coto de ese pueblo y tiene esa facilidad, pero luego la mayoría de los cazadores hay que entender, además cuando los jóvenes se integran en el futuro laboral muy tarde, hay muy poco dinero prácticamente hasta pisando los 30, que es complicado. Eso es uno de los mayores problemas que tiene la caza con el relevo generacional. Al final el acceso a la caza, como tú has dicho, la brecha con el mundo rural, con el pueblo, cada vez es más grande. O vives en un pueblo o te has criado en un pueblo y te has ido a la ciudad y luego vuelves, o sigues teniendo raíces en el pueblo y entras en la sociedad de cazadores, o si no, la caza no es accesible, muy accesible para la gente joven. Yo creo que es uno de los problemas principales que tiene el relevo generacional. Sí, bueno, hay varios problemas. La burocracia también es otro. Hoy en día hay bastantes trabas para que un chaval joven pues pueda acceder al permiso de armas, a las licencias de caza, exámenes, gastos y demás. Y luego, por supuesto, el tema de dónde poder cazar. Por eso yo desde aquí quiero hacer una defensa a ultranza de lo que se denominó los terrenos libres, porque era una salida para toda esta gente que sin muchos recursos económicos pues podía darse el gusto de poder ir a cazar siquiera de vez en cuando a unos terrenos
terrenos que por lo general podían haber estado mejor conservados, eso es verdad, porque no había ningún tipo de control ni de límite, la mayoría de ellos, y lo mismo te juntabas allí, pues 100 cazadores, que no había nadie, pero bueno, también podías... Era una oportunidad, claro. Era una oportunidad. Es verdad que la mayoría de las veces te llegaba por el boca a boca, porque no existía todos los medios de comunicación que tenemos hoy en día, y era muy difícil, pero cuando finalmente lograbas por algún compañero o en algún pueblo por ahí y tal, te llegaba el conocimiento de que había un terreno libre y tal, pues mira, se ha disfrutado. Y bueno, pues es una consecuencia de las políticas que se han hecho restrictivas con nuestra actividad, que desde luego han dificultado el acceso de la gente joven también a esta afición, ¿no? Bueno, José, háblanos un poco de tu libro. ¿Qué nos vamos a encontrar en él? ¿Qué fue lo que te llevó a escribirlo? ¿El objetivo? Bueno, ¿Y a quién va dirigido también? Sí. Bueno, pues yo soy una persona muy metódica, entonces ya desde muy chavalín, yo empecé con la caza de morralero, pues te voy a decir que cuando tenía 6 años o por ahí, o sea, no podía arrastrar ni las botas y ya iba con mi padre. Sí, eso lo cuentas en el libro, sí. Sí, y entonces, bueno, yo desde que tengo la escopeta he ido escribiendo como una especie de, no de diario, pero anotaciones de dónde iba, las piezas que cobrábamos, cómo se dio el día y tal. Algún cuaderno lo he perdido por ahí, pero en general los tenía, ¿no? Entonces, cuando llegó la pandemia, que todos, por desgracia, dispusimos de mucho tiempo, pues dije, ¿por qué no plasmar esto y hacer un libro, hacer como un parón aquí, hago un libro y ya de paso defiendo esta afición tan bonita que cada día está más atacada, ¿no? Entonces el libro pues tiene esos objetivos fundamentales. Una es un alegato en favor de la caza y mi forma de verlo, no solo para los neófitos, sino también para los propios compañeros cazadores, para sin llegar a pensar en ser un espejo de nadie, porque todos tenemos defectos y tal, pero sí encontrar como una defensa a ultranza de los valores que la caza nos aporta, ¿no? Luego, por otro lado, pues quería contar mis historias, claro, a lo largo del tiempo y sin pretenderlo, pues como tú muy bien has dicho, pues he logrado, creo, que se pueda observar una evolución en estos años de lo que ha sido la actividad cinegética en España, ¿no? Y esos son mis objetivos, a la par que la gente pues se entretenga un rato, claro. Esos son mis objetivos con la consecución de este libro, de este proyecto, ¿no? No, y al final, cuando tú te vas leyendo el libro, bueno, te puedes ir haciendo una idea de la cantidad de personas, la cantidad de lugares por los que has pasado, por los que has cazado, y personas que te han podido marcar, ¿no? Al final son todos recuerdos, que esto es una auténtica maravilla. Sí. Son muchos recuerdos, me he movido mucho también, he hecho muchísimos kilómetros, lo que hablaba Alejandro, la caza hay que buscarla donde la hay, sobre todo los que buscamos caza auténtica, y si bien es verdad que antaño era más sencillo, pues en los años posteriores pues ha sido una tarea bastante ardua y con muchas decepciones, claro. Yo, pues mira, de mis inicios te puedo contar que para mí los grandes maestros en esto, pues yo creo que los he tenido en mis inicios, porque yo creo que se cazaba de otra manera, se cazaba mejor. El tema de la caza, en todos los sitios la gente que iba a cazar tenía un conocimiento bastante profundo, y recuerdo muy bien aquellos inicios con la cuadrilla que teníamos en Puebla del Príncipe, en Ciudad Real, con todos aquellos amigos, que era una máquina perfecta de caza, por así decirlo. O sea, parecía que llevábamos una cuerda atada unos a otros, no se rompía jamás la mano, la gente te esperaba. Bueno, es que eso es importantísimo, ¿eh?
Es que eso, fíjate, tuvimos... ¿A dónde íbamos? Claro, aquí tuvimos perdona. No, tuvimos en el Morral una vez un programa hace ya tiempo que estuvimos hablando sobre las leyes éticas, las leyes básicas de respeto dentro de la caza, ¿no? Y una de las cosas de las que se hablaba y que pone muchísimo hincapié siempre, bueno, en mi caso mi padre, con el que yo me inicié a cazar, y luego pues hablando, por ejemplo, con personas como Tragacete, que te lo decían, cuando he cazado con él, la mano es importantísima, no se puede adelantar nadie, esto tiene que ser como un acordeón, me acuerdo que me decía, y si hay que esperar al que ha tirado una perdiz y la está buscando media hora, se espera. Las perdices están ahí adelante, lo que no puede ser es que la mano se rompa, porque al final no se puede cazar. Incluso en terrenos escarpados, sí, escarpados y bastante cerrados, que es bastante dificultoso llevar una mano, no teníamos ningún problema. Eso lo echaba en falta, vamos a decir así, la modernidad. Eso lo echaba en falta gente que tenga profundo conocimiento de estas cosas, ¿eh? Eso lo he hecho en falta, pero bueno, son otras épocas. Son otras épocas. Sí, pues no es fácil, no es fácil, porque yo me estoy riendo un poco para mí mismo, porque yo precisamente soy un poco el que rompo la mano en la cuadrilla que llevamos, pero rompo la mano precisamente muchas veces por desubicación, porque es un terreno, como bien dice José Antonio, muy escarpado, donde los matorrales son más altos que uno, y aunque yo siempre intento ir chiflando y silbando, que parezco casi en andarines, pero aún así muchas veces me despisto un poco y pierdo la mano. Es verdad que obviamente el resto de compañeros pues conocen mucho más ya el coto y lo tienen mucho más interiorizado y obviamente les cuesta menos, pero a mí es de reconocer que no es uno de mis puntos fuertes el de mantener la mano, y como bien decía, es fundamental, sobre todo para la perdiz, es fundamental guardar la mano, porque si no prácticamente está... Es fundamental por muchas cuestiones. Primero, por llevar a buen puerto lo que es el objetivo de la caza, como debe ser, que es la consecución de la pieza, pero también por un tema de seguridad. Claro. Por un tema de seguridad es muy importante, como igual que los futbolistas echan el balón al lado sin mirar, sabiendo que el compañero está ahí, pues esto es igual. O sea, tú no pegas un tiro al lado porque sabes que el compañero está ahí, pero si el compañero se mueve, pues ya puede haber ahí un problema. Claro. O sea, que tiene varias funciones. Sí. Luego, bueno, pues mis inicios, pues prácticamente fue con esta cuadrilla. Luego en Villaviciosa de Odón, aquí en mi pueblo, en Madrid, que también teníamos una buena cuadrilla. Y bueno, eran tiempos en que a mí me tocaba aprender, claro, porque era muy joven, era muy chavalín todavía. Y bueno, pues siempre iba acompañado, porque claro, yo empecé a llevar escopeta con 14 años y bueno, pues lógicamente pues tenía mucho que aprender, ¿no? Era el que los ojeos me ponían en una punta, el que cuando íbamos en mano me iba de ala, para pues evitar en lo posible un percance, ¿no? Y bueno, pues así hemos ido aprendiendo, y ahora lo que más valoro es la caza en solitario. Me encanta cazar solo con mis perras y yo solo por el monte, y es lo que más me gusta. Fíjate que iba a destacar la importancia que le das en el libro a la cuadrilla de caza, ¿no? Los amigos por encima de todo. Sí. Eso, y cómo has ido evolucionando como cazador, porque ahora, como comentas, pues al final también buscamos ese momento de no de soledad, pero sí de disfrutar. Bueno, es que claro, la cuadrilla también sirve, perdona que te interrumpa, la cuadrilla también sirve para esos momentos en que no son exactamente la caza, como pueden ser la preparación, el viaje, las comidas, las pernoctas, que disfrutan muchísimo de los amigos, pero luego lo que es en el campo, yo llegaba a tener una cuadrilla de amigos que decíamos, venga, cada uno por su lado. Y aquí a las 2. Y también era maravilloso. Claro, o sea, claro. Depende, si cuando hay buena comunión entre todos, eso es llegar a acuerdos y decir, pues vamos a dar esto en mano y luego cuando lo demos, cada uno que vaya a donde quiera, por ejemplo. O sea, eso
también es una opción, ¿no? De todos los sitios que nombras, por los que has cazado, al final supongo que por cercanía, en la Comunidad de Madrid hay muchos, por la zona alrededor, sí. Pues en la zona pues más hacia el rincón que pega con Castilla-La Mancha, con Ávila, toda esa zona. Uh-huh. Y lo que me sorprende es, claro, yo me he movido, me muevo, conozco toda esa zona por temas laborales y por temas de cercanía también, y al final me sorprende que hablas de zonas en las que hoy en día cazar es inviable porque está todo construido. Ya, sí, te entiendo. Yo he visto la evolución, claro, de estos sitios que me dices. Por ejemplo, en mi pueblo, en Villaviciosa, es cierto que se construyó bastante y se han restado muchas hectáreas al término, y por donde se cazaba antes a donde se caza ahora, pues ha habido bastante disminución. Uh-huh. Pero bueno, en otros sitios no te creas que tanto. En otros sitios más bien la evolución, sí, vías de comunicación también, obviamente, ha cambiado bastante, y luego la fisonomía del terreno, porque la mayoría de zonas que antes eran de cultivos y tal, pues muchas se han abandonado, hay más monte, y bueno, pues está cambiando de la caza menor que practicábamos antes a terrenos de caza mayor en muchos sitios. Claro. Sí. Entonces, pues es verdad que van disminuyendo, sí. Claro, eso, Ale, es verdad, lo hemos comentado también nosotros aquí muchas veces, el tema del abandono, ¿no? De la pérdida del hábitat, que al final en zonas en las que a lo mejor antes eran zonas de pastos, en las que pues había ovejas o podía haber vacas en determinadas épocas del año que hacían su labor, o en zonas en las que incluso había agricultura, pues a lo mejor eso se ha perdido y ahora pues está comido por jaras, chaparros y monte cerrado, que al final pues no es propicio para nada para las perdices. Cuando hablamos de caza, para mí es que tenemos que hablar de ganadería extensiva, tenemos que hablar de agricultura, tenemos que hablar un poco del mundo rural en general. Sino, al final es una simbiosis perfecta la que creaba la caza, y precisamente la caza menor ha ido a menos precisamente porque se ha roto esa simbiosis natural que había entre agricultura extensiva, ganadería extensiva, convivencia de actividades, y al perderse eso, pues todo se ha visto afectado. Efectivamente, entonces, bueno, pero como he dicho al principio, siempre quedan reductos y siempre nos quedan oportunidades, ¿eh? Yo personalmente, por ejemplo, ahora en el coto de aquí de mi pueblo, donde vivo, pues formo parte de la junta directiva y claro, esto nosotros tenemos el poder de realizar la política que queremos hacer, y estamos intentando conservar la caza salvaje que tenemos. Hemos instalado una red de bebederos, estamos poniendo comida, lo poquito que nos dejan hacer para el control de predadores lo estamos llevando a cabo. Eso es un hándicap muy, muy grande que veo yo en la actualidad, el control de predadores, y no se puede, porque con las herramientas que nos da la administración es imposible. Cualquier cazador sabe que con escopeta no puedes hacer un control efectivo de las poblaciones que hay hoy en día, pero bueno, se hace lo que se puede. Y bueno, yo bajo mi punto de vista estamos teniendo cierto éxito, y yo estoy muy contento porque al menos se está manteniendo lo que teníamos. Es verdad que el declive de las poblaciones de conejo por aquí, por donde yo vivo, ha sido espectacular, pero vamos, yo creo que sobre todo ha sido fruto de las enfermedades que hay. Tampoco sabemos lo que hay en el campo, me refiero a lo que has dicho antes, Alejandro, de fertilizantes, herbicidas y tal, y cómo afectan a las poblaciones. Al final, y alimañas, que al final antes había un control de otros depredadores que hoy en día, bueno, pues la ley te lo impide. Y luego una figura que tú comentas en el libro, y es el tema de los guardas, ¿no? Antes no había un coto, me da igual que fuera privado o un coto de una sociedad de cazadores de un pueblo, aunque fuera un terreno libre, que no estuviera custodiado por uno o más guardas, que hacían una labor
que era continua y durante todo el año. Entonces eso se nota muchísimo. Además, esa figura de los guardas. Sí. Yo recuerdo de pequeño acompañar a mi padre a cazar y ver ese guarda con su 22 colgado, con su perro, con su moto y dando vueltas por el coto y con la cara curtida que parecía un indio, ¿sabes? Y como yo decía, digo, es que eso... Pero mira, ahí quería yo llegar, porque es que los guardas hoy en día, muchas sociedades de cazadores, al final por presupuesto o por lo que sea, nos vemos abocados a prescindir de ellos, porque es que además es que muy a su pesar no tienen la efectividad que antaño, porque las herramientas legales de que disponen son mínimas, entonces ni pueden hacer el trabajo que hacían antaño, ni se les respeta como antaño, y entonces pues al final la efectividad que tienen es muy limitada. Aquí en los pueblos de Madrid somos muy conscientes de que el campo está prácticamente invadido por una legión de usuarios del campo que no respetan vías ni respetan nada, y salen en cualquier época con sus perros, con pues eso, con total libertad, y eso es muy difícil ponerle freno. No son conscientes del daño que hacen a las especies, sobre todo en época de cría, y todo esto pues al final es muy difícil de encapsular, ¿no? Al final esto pues sobre todo en los pueblos que tenemos aquí en Madrid es muy difícil, porque si te vas por ahí muy lejos pues es otra cosa, pero aquí población, hay más muy próximos a la capital y al final es lo que pasa. No, es imposible de controlar. Entonces, y hemos tenido guardas y tampoco han sabido o han podido controlarlo. Entonces, pues al final su efectividad es bastante limitada, en mi opinión. No, y yo creo que es un debate abierto y que es cierto, es que el guarda se está quedando sin función, y la función quizás la más desagradable, que es pues eso, tener que enfrentarte a personas, ya sea cazadores o no cazadores porque incumplen cupos o porque están cazando en lugares que no se puede, etcétera, o por personas que, por ejemplo, en una montería no respetan la señalización, etcétera, y se está quedando más para eso, que debe de tener, pues, es decir, debe tener una actitud y un carácter, pues, batallador, ¿no?, para hacer frente a estos malos tragos, porque luego lo que es la actividad de control de predadores, como había dicho José Antonio, yo eso lo veo, y si la administración no nos da hoy día que, bueno, en ecología se llama el clima ecológico, muchos animales como la pedirroja ya están por debajo de su umbral, y con esa presión de predadores, con esta presión que hemos estado comentando, va a ser imposible, si las herramientas que nos va a dar la administración van a ser estas, va a ser imposible que se revierta las poblaciones, porque es que el meloncillo, el zorro, en algunos lugares superpoblación de búhos, con todo, es decir, un montón de herramientas y un guarda no tiene, porque un guarda que va a incumplir la ley, jugarse prácticamente, irse preso por el bien. Jugarse su puesto de trabajo y el plan de sus hijos. Sí, pero ya no solo su puesto, sino es que las denuncias económicas son de hundir una vida, prácticamente. Es decir, es que estamos hablando de un imposible. Si esto, como dice José Antonio, no se cambia, el futuro del campo es muy complicado. Eso tiene que ir por voluntades políticas, que obviamente en este momento no contamos con ellas. No sé si en el futuro se podrá contar con un cambio político que revierta en esta afición. Yo así lo espero, porque hay que entender que la naturaleza no se regula sola, como dicen ciertos sectores. El hombre está aquí como superpredador desde hace millones de años, y tenemos que seguir cumpliendo esta función pese a que el de pese. Muchos abogan porque esto de la caza como afición deportiva y tal desaparezca, que al final lo van a tener que suplir, y ya lo estamos viendo, con empresas, entre comillas, de gestión de recursos naturales, y así nos ponen la venda a los ojos y los animales no sufren, y no hay cacerías, y no hay tiros, y no hay sangre. Cuando esto no es así, no es así, y además va a dejar de ser económicamente eficiente, para ser un gasto más de la administración. Entonces yo, mira, aprovechando este foro que me dais, pues abogo por la continuidad de la caza como factor limitante de especies
sobreabundantes como limitador de enfermedades y como recurso natural y rural. Bueno, ya que entramos en estos temas que a lo mejor son un poco más filosóficos, ¿no? Como dice Alex, ¿os parece que escuchemos la narración que todas las veces que te hacemos la sección Biblioteca Venatoria, Alex nos deleita pues con algún extracto y con un breve comentario de algo, de algún punto del libro que le haya llamado la atención, y si queréis pasamos a comentarlo, ¿os parece? Perfecto, vamos allá. Venga, vamos con ello. Hoy nos adentramos en la obra Historias de un cazador, biografía 50 años cazando por España, del autor José Antonio Montes. Nada más y nada menos que medio siglo. Afirma el autor, ¿no es la actividad cinegética una huida de lo cotidiano? Siendo así, esto es una auténtica paradoja, porque lo que en su forma arcaica fue precisamente lo esperado, lo habitual y tarea obligada, fue evolucionando hasta convertirse en precisamente lo contrario, una vuelta al origen como forma de recreo, de evasión de la modernidad y búsqueda del sentir primitivo, huyendo de la monótona e imperiosa realidad, siquiera por unas horas. En otra parte, afirma que es cierto que la caza debe regularse y adaptarse a los tiempos, y flaco favor a nuestra pasión de cazadores haríamos si no nos adaptamos con ellos. Así, entiendo que debemos extraer lo que de puro, auténtico y tradicional tiene la caza, y huir de prácticas abusivas con el entorno y los animales que poco o nada tienen que ver con cazar. Por desgracia, las prácticas comerciales al uso llevadas a este campo han desvirtuado en demasía nuestra noble actividad cinegética. En nuestra mano está corregirlo, porque si no lo hacemos, otros lo harán, y con el peligro de que con sus recortes y prohibiciones arramplen más de lo debido. Nuestro autor habla del fuego y el firmamento, y es que hay algo en el fuego que nos conecta con la esencia de nuestro ser. El fuego, con su danza hipnótica, fue el corazón palpitante de la noche del cazador. Nos recuerda que alguna vez fue el hilo luminoso que nos separaba de la oscuridad absoluta. Y arriba el firmamento, ese vasto manto sembrado de luces lejanas, es el espejo ante el cual el humano se pregunta el sentido de su existencia. Testigos antiguos de cada paso que dimos sobre la tierra. Bajo ellas, el cazador se reconoce parte de algo inmenso, una red de vida y de muerte. El fuego arde y consume, el cielo brilla y perdura. Uno es fugaz, el otro eterno. Pero ambos nos recuerdan lo mismo, que estamos hechos de la misma materia que arde y de la misma materia que brilla. Que la caza, en su forma más pura, no es un acto de dominio, sino de comunión. Es un diálogo sin palabras entre el hombre, la tierra, el fuego y el firmamento. Y por último, como broche de oro, nuestros mejores perros, y los veremos correr de nuevo, ligeros como el viento, con la alegría intacta de los días eternos, cada uno con su temple, con su memoria, con su nombre que aún guardo como un rezo, y juntos saldremos, una vez más, a cazar bajo el mismo cielo que nos unió tantas veces, porque esa será la última cacería, no de presa ni de trofeo, sino de reencuentro, entendiendo por fin que el cielo del cazador está en los ojos fieles de los perros que ya marcharon y lo esperan. Bueno, Alex, te digo que no lo vas a hacer mejor la próxima vez, pero es que cada vez te superas. O sea, cada vez que haces una narración te superas y nos pones los pelos de punta. ¿Qué te ha parecido, José? Pues maravilloso, sí. La verdad que hace una reflexión literaria sobre la idea que transmito en el libro que me ha parecido maravillosa, ¿no? Porque precisamente esa
esos elementos que le he mencionado, el fuego, el firmamento, pues para mí están indisolublemente ligados a la caza, porque el fuego pues es un elemento natural, nos ha proporcionado calor desde el principio de la humanidad. El firmamento nos transmite esperanza, al mismo tiempo que nos da idea de la insignificancia del ser humano, y la caza, pues como la primera actividad humana que hemos realizado, pues son elementos que nos llegan como herencia, como una herencia genética del pasado, ¿no? De lo más ancestral que vivimos como humanos. Yo, permitidme, pero es que tras el prólogo y la presentación en el primer capítulo ya haces de lo que estás hablando, esa declaración de intenciones, ¿no? Con un extracto del libro de Diario de un cazador, que yo creo que es uno de los libros referentes de todo cazador, de nuestro querido Miguel Delibes, que luego que supongo que para ti te marcaría, ¿no? Porque para plasmarlo en tu libro, supongo que te verías reflejado en ello, ¿no? El tema de que el hombre nació cazador por instinto y supervivencia y que por eso se cazaba, y lo que estabas comentando ahora mismo. Sí, pues obviamente, ¿no? Para mí la ética de esta afición pues es muy importante. Como cualquier actividad humana, las formas, los métodos son quizá muchas veces más importantes que el objetivo, ¿no? Entonces, en la cinegética, pues yo creo que debemos ser escrupulosos con el cumplimiento de esta ética, ¿no? Sobre todo porque hay mucha gente que nos está mirando, pero ya por nosotros mismos, porque yo esto lo digo desde mi profundo sentir, quizá te haga el cumplimiento de estos parámetros, de esta ética, llegar a un disfrute máximo de nuestra actividad, yo lo veo así, y al final se disfruta más haciendo las cosas bien que medio bien o incluso que mal. Yo hay dos puntos que, bueno, me llaman mucho la atención, de hecho por eso he puesto hincapié. Y primero también luego hay una reflexión que yo creo que estas conversaciones son necesarias, y yo creo que nuestra sociedad, ya no hablo solo de la caza, sino hablo cuando tengo amigos, ¿no?, de otros ámbitos y hablamos, creo que se están perdiendo las conversaciones profundas, es decir, las conversaciones más allá de las cosas triviales y banales del fútbol, de todos estos argumentos políticos del panorama, tanto en la caza, que es lo que estamos haciendo aquí, ¿no?, como en general en la vida, de, no sé, los momentos más tristes que uno tiene, qué va a pasar cuando no estemos, 20.000 conversaciones súper interesantes que nos hacen mejor y que se pierden. Y en este sentido, pues la caza, sobre todo, que recoge José Antonio, es escapar de la rutina, pues me parece fundamental. Es que yo creo que hay una reflexión que me gusta mucho, decírselo a los compañeros, dice, no, es que me he ido al campo a cazar, me he ido a desconectar. Y digo, no, te has ido a conectar. Desconectado está el 99% de tu tiempo, te has ido a conectar. Así y de hecho yo, hablando un poco del movimiento contigo. de la gran renuncia, ¿no?, a partir del COVID en Estados Unidos, yo creo que hay mucha gente, o yo por ejemplo me incluyo, que estamos viendo ya el hecho de este sistema casi feudal que nos han puesto de trabajar toda la vida para jubilarte a los 60 y con suerte no morirte de cáncer a los 65, hay ya mucha gente que le vemos lagunas a esto y que disfrutamos en este caso concreto con la caza y que queremos conectar con la naturaleza y que vemos que estamos desconectados. Es decir, y conectas contigo mismo, al final. Exactamente. Yo creo que la caza tiene futuro, la caza tiene futuro en ese sentido, porque yo veo mucha gente joven que, aunque no se ha entroncando con el mundo de la caza, lo que sí se dan cuenta es que estamos desconectados, que nos mantienen desconectados, totalmente alejados de la naturaleza, y precisamente la caza es una forma de conectarte, o sea que creo que es muy interesante. Yo una reflexión, yo al hilo de lo que comentas, yo hago una reflexión también sobre esto que comentábamos al principio de la gente joven. La gente joven hoy en día tiene multitud de distracciones, de opciones de ocio que quizá nosotros sí también teníamos bastantes, pero nuestros abuelos no. Claro. Entonces, claro, es mucho más difícil decantarte por practicar una actividad que, como has dicho, pues tiene es cara y tiene limitaciones burocráticas y demás. Entonces, pues es mucho más sencillo comprarte la típica consola o lo que sea. Pero al final es lo que dice Alejandro, son actividades que te abstraen del todo de lo que te rodea.
de la naturaleza, de la propia esencia de la humanidad, de los animales, estar todo el día metido ahí en un piso jugando al ordenador, ¿no? Por ejemplo. Y yo creo Entonces, pues yo en ese sentido sí que le veo futuro a la caza. Y porque ese gen cazador está presente. Y yo creo que todos los tenemos y todos hemos tenido a lo mejor una época en la que, pues circunstancias de que empiezas a lo mejor a salir o que empiezas a jugar a un equipo de fútbol o que tienes que estudiar. Sí. Desconectas, no del todo, pero a lo mejor desconectas de no salir todos los fines de semana a cazar porque, bueno, pues venga, esta semana estoy empezando a conocer a esta chica, pues venga, voy a ir a tal. Efectivamente. O tengo que estudiar el examen del lunes, no me da tiempo, pues ya el próximo fin de semana salgo todo. Y vas un poco, teniendo un poco de criterio. O un año, a lo mejor te vas fuera un año a trabajar o a estudiar y vuelves. Tú cuando tienes ese gen cazador, le tienes desarrollado, porque yo creo que lo tenemos todos, lo que pasa es que unos los desarrolla más y otros menos. Sí. Cuando tienes ese gen desarrollado, siempre vuelve la burra al trigo y vuelves a salir al campo a cazar. Vas a volver. Sí, efectivamente. En mi caso tuve una época en que estuve un poco desconectado de esta actividad por temas profesionales y luego pues volví si cabe con más fuerza, porque como tú bien dices, lo tienes ahí arraigado y las alternativas, aunque las pruebas, pues van pasando por tu vida sin que te cale tan profundamente como esta pasión, ¿no? Es que llega a ser una pasión, claro, el campo, los animales, los perros, los amigos, el disfrute de la naturaleza. Es que los que somos cazadores no hacen falta palabras para describirlo. Y luego, Alex, una de las cosas que también me han gustado mucho que tú has comentado es el tema de esa evolución, ¿no? De cómo el hombre en la prehistoria pues cazaba por supervivencia y hoy en día José en el libro pues lo comenta muy bien y lo habla muy bien, cómo ha ido evolucionando, que la caza tiene otro tipo de motivaciones. Totalmente, es una evasión, como he dicho, de un poco ya de esta sociedad artificial que nos han creado y en la que, bueno, que yo creo que, por eso digo que tiene futuro en el sentido de que yo veo a mucha gente, no en el mundo de la caza, pero sí en el mundo de una alimentación más saludable, en el mundo de una desconexión digital, en el mundo de un poco dejar el estrés y la ansiedad de lado, que se va dando cuenta mucha gente de que este no es el camino, que el camino como sociedad no va bien. Además, ahí están los datos, ¿no? En jóvenes, yo que trabajo en institutos todos los días, los índices de suicidio, los índices de infelicidad, de ansiedad, de estrés, es decir, a todas luces no vamos bien. Entonces yo creo que eso sí es una oportunidad que tiene la caza y me gustaría conectarlo con el segundo punto que ya lo ha citado 2 veces José Antonio y yo para mí es fundamental. Debemos dar una buena imagen. Ayer mismo me pasaba un compañero no cazador el vídeo totalmente con ideología de la sexta, como criticando ferozmente el hecho de que se pueda llevar la caza a los colegios. En la Comunidad Valenciana, sí, lo comentamos la semana pasada en las noticias, sí. Sí, pero totalmente tergiversado. Y si no damos una imagen buena, y ahí José Antonio, por eso me encanta ese libro y las reflexiones que ha dejado y las compartimos, Javi, yo sé que las comparte conmigo. Hay muchas prácticas que sabemos que no son éticas. Yo cuando me pongo a debatir con una persona no cazadora, yo siempre me termina llevando y poniendo sobre la mesa tipos de caza comercial o tipos de caza no éticos en las que yo le tengo que decir, mira, perdona, no me metas en ese saco, a mí, porque si tú les das unos argumentos de la caza ancestral, de la caza ética en la que tú consumes la pieza, en la que tú vas al campo, efectivamente, ahí no va a poder atacarte éticamente, a no ser ya que sea un muy cerrado de mollera y ya simplemente, como por ejemplo hay mucha gente que dice que prefiere que con tal de que no haya muerte no haya vida. Entonces obviamente ante eso no puedes hacer nada, claro. Ahí ya hay una barrera infranqueable, pero si supera esa barrera y le haces ver que el tipo de caza que tú practicas es viable, es necesaria, es ética, pero claro, para eso tenemos que... Claro, el problema de los cazadores es que ya estamos
tan acorralados que si encima nos ponemos ahora entre nosotros, yo por eso nunca, aunque veladamente lo digo, tampoco voy a poner sobre la mesa ninguna modalidad, pero todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Claro, ¿no? Y siempre respetando, O sea, yo, por ejemplo, no antepongo una jornada de perdiz salvaje a una jornada en un intensivo, pero sí que de vez en cuando, pues a lo mejor te acercas a uno, pues porque te apetece que el perro disfrute en condiciones un día y bueno, pues pasa un día con los amigos, un día diferente, bueno, pues es eso, pero yo sé que eso no es un día de caza como puedo cazar cuando cazo yo en mi pueblo, en la sierra, ¿sabes? No se puede. No, es obvio, además que no somos perfectos y todos a veces hemos caído en realizar prácticas que no son del todo exigentes con nuestra ética, pero hay que tener como principio máximo, pues lo que ha comentado Alejandro, pues la idea de lo que debe ser y de lo que debemos transmitir a los demás. Y esa es una lucha que tenemos que hacer los cazadores, el colectivo de cazadores, porque nadie lo va a hacer por nosotros. No, bueno. Defender lo nuestro, pero también dando un ejemplo, ¿no? Dando un ejemplo. Es fundamental. Yo creo que ese es el punto fundamental en el que nos debemos centrar y, por ejemplo, el Morral del Cazador hace una ingente labor en esto. Tenemos que centrar y pregonar esa forma de verlo y sobre todo de transmitirlo. Yo no tengo redes sociales porque soy un poco anacrónico, pero lo hemos hablado muchas veces, lo hablé en el libro, lo hemos hablado Javi, muchas veces la gente que quiera transmitir la caza me parece bien, pero tiene que cuidar la imagen que se da, porque precisamente si no, estamos echando gasolina a la pila que la sexta con el vídeo ese y con esa crítica feroz de una arma con un niño, poniendo fotos de un montón de animales allí que perece, es un matadero. Es decir, una serie de imágenes que nosotros públicamente las exponemos y que al final son pues la espada de Damocles con la que nos van a cortar la cabeza, si pueden. Pues sí, es así. Pero vamos, lo he dicho antes. Es su gasolina. Cualquier actividad. Sí, pero es que cualquier actividad humana, cualquiera, bien practicada o mal practicada, es completamente distinto y no se puede uno ceñir estrictamente a la caza. En todos los ámbitos vemos malas prácticas y la gente, pues yo no cuestiona la actividad. Claro. Pero bueno, es que se ha convertido en un arma política y esto es lo malo que tiene, que cuando algo entra en política, pues ya hay discrepancias muy serias. Y lamentablemente es así y tendremos que luchar con ello y desde la federación y desde los partidos políticos que nos apoyan, pues tendremos que estar dando nuestros argumentos y que se defiendan como debe ser. Sí. Yo creo que estamos dando pasos de gigante porque, bueno, yo soy pesimista per se, pero por ejemplo Fundación Artemisa, con los últimos estudios que se han hecho, por ejemplo el último que recuerdo de el mantra siempre que hemos tenido de que la caza solo la practican los ricos y te hacen un estudio que el estudio sociológico y socioeconómico que han hecho, sí. Exactamente, que te dice que no solo son personas ricas, que además son de todos los espectros políticos y todos estos estudios también para volver a cazar la tórtola, creo que vamos por el buen camino. El problema es que obviamente estamos en minoría y hay que seguir picando piedra, hay que seguir dando una imagen lo más loable posible y así pues tendremos futuro. Pero es que eso que tú comentas de esos estigmas que había de que la caza era de los señoritos, la caza era de los que tenían dinero, la gente era de gente de derechas. Yo toda mi vida he cazado con mi cuadrilla, cuando era pequeño acompañando a la cuadrilla de mi padre o de mis abuelos, de mis amigos, y ahí había gente de diferentes ideologías, pero nadie estaba en contra de la caza, todo lo contrario. Claro, no, y yo creo que eso en el ámbito rural sigue siendo estrictamente así. Claro que sí. Quizá la gente que se ha desconectado de la naturaleza, la gente que vive en áreas urbanas y que no tiene contacto diario con el campo, pues quizá han llegado a pensar de esa manera a muchos inconscientemente muchas veces.
que cuando no conoces una cosa en profundidad, pues no se debería tomar una posición, al menos tan radical. Pero en los ámbitos urbanos yo hablo con muchas personas y si no están de acuerdo con la caza, por lo menos digamos que la dejan vivir. Ya. Sí. Que lo comprenden, que lo asumen. Con que nos dejen tranquilos, sí, ya sería un gran logro. Yo, una forma súper básica para acercar la caza a la gente es con el tema de la carne. Cada vez más valorado y más viendo los precios que alcanza hoy en día la ternera, pues sí, por ejemplo, o los huevos o el pollo. Yo aprovecho mucho, o sea, ya no solamente con comidas o que pueda hacer en casa con amigos o con la cuadrilla, sino lógicamente pues mi entorno lo aprovecha y lo disfruta, pero en el entorno laboral, por ejemplo, pues aprovechar a llevar un día embutido de carne de caza, sí, otro día, por ejemplo, puedes aprovechar y dices, oye, ¿quieres? A lo mejor oyes a alguien hablar, oye, pues joder, me acuerdo cuando mi madre me hacía esto, tal, no sé qué, pues es que ahora no lo encuentro. Digo, ¿tú quieres que te traiga un conejo? ¿Tú quieres que te traiga un día una perdiz? ¿O quieres que te traiga un día un lomo de jabalí? ¿De verdad que lo harías? Digo, claro, tú lo quieres. Pues mira, y esa es la mejor forma para mí para acercarlo. En este aspecto se puede hacer una gran labor, porque yo te voy a hacer una reflexión. El ser humano, como tantas cosas, nos hemos ido alejando de nuestros inicios, de la naturaleza, y el ser humano en esencia es una especie que tiende a abstraerse de la realidad. Entonces, en el tema de la comida que has planteado, la gente va al súper a por chuletas, no va por cordero, y va a por muslo de pollo, pero no ve al pollo. Entonces, quizá haya cierto rechazo ahora mismo a la carne de caza, porque están viendo al animal detrás, no están viendo el costillar, no están viendo el jamón. Entonces, es que este tema es muy importante, porque claro, cuando te abstraes tanto de tu propia naturaleza, pues llegas a ver la propia evolución de la Tierra y sus especies como algo que es ajeno a ti, y hay que trasladar que todos formamos parte del sistema, que todos somos naturaleza y que como digo en el libro, pues somos un predador. Efectivamente. Entonces, la bandeja de chuletas de cordero también es un animal, también es un animal, y bueno, pues es un poco trasladar esta idea también, ¿no? Lo que pretendo. Así es. Alex, ¿algo más que añadir? Pues nada, bueno, ya lo comentó también José Antonio, el tema de que también trata de pasada en su libro, el fuego, el firmamento, que son cosas que nos unen, que nos hacen, pues bueno, eso lo ha dicho ya, lo ha definido perfectamente al empezar José Antonio, es decir, que son cosas también que entroncan igual que la caza en nuestro genoma humano, en nuestro ADN, y que no sabemos por qué, pero que nos conectan, y nos tocan esa tecla existencial y filosófica que uno tiene, y más allá pues de todo lo artificial, y nos ayudan a escapar, igual que la caza, pues de esta sociedad que cada vez se aleja más de lo que una vez fuimos. Nos ayudan a escapar, a conectar, como has dicho tú antes, que me parece estupenda esa apreciación que has hecho. Yo, para ir terminando, José, de todos los capítulos, ¿tienes alguno que sea especial por algún motivo que, no sé, que te haga recordarlo con más frecuencia, con más cariño? Porque, a ver, para que la gente se haga una idea, el libro no sé cuántas páginas son, pero cerca de las 300, mira, justo 280 páginas. Sí, cerca de las 300. Y hacemos un recorrido por toda España. Bueno, he cazado en muchas zonas, he tenido esa fortuna, me he movido mucho, como os he dicho, y bueno, pues quizás si me tengo que quedar con algún sitio, pues me quedaba con los terrenos libres, la maravillosa Villarta de los Montes, allí en Extremadura, donde disfruté como un enano, y en la finca familiar que teníamos, por todo esto que os estoy diciendo, de que tienes todas las atribuciones para gestionarlo como quieres, para plantearte las jornadas como te apetece, y sin ningún límite más que el tiempo y las ganas. Así que nada, pues agradeceros a ambos vuestra charla, y me siento muy afortunado de poder haber estado
en tu programa. Yo por lo menos me siento afortunado, Alex, estoy seguro que también, porque al final poder charlar y tener una conversación más profunda como hemos estado comentando, pues y analizar un libro y analizar tu trayectoria, pues, al final es muy bonito, ¿no? Y ver esa evolución, que es verdad que lo miramos con cierta envidia, sí, pero también es importante saber cómo estaba antes y cómo está ahora, ¿no? Y yo creo que para eso es importantísimo. Oye, por cierto, José, ¿dónde podemos hacernos con el libro? ¿Darnos algún teléfono, alguna página web? Pues muy bien, sí. Bueno, el libro lo he autoeditado yo, entonces la verdad que tiene una comercialización limitada. Lo tengo publicado en Amazon, lo pueden adquirir también a través de la plataforma esta de artículos particulares de Wallapop. Ajá. Y también me lo pueden pedir al correo electrónico que he creado al efecto, porque estoy encantado de atender a todos los compañeros y a los que no sean cazadores también, y que es historiasdeuncazador@gmail.com. Ahí me pueden escribir y entro en contacto con ellos sin ningún problema y encantado. Repetimos el correo, historiasdeuncazador@gmail.com. Igual que se puede buscar por Amazon, ponemos en el buscador, en Google, Historias de un cazador, biografía 50 años cazando por España, y nos aparecerá seguro. Exactamente, así es. Muy bien. Bueno, pues lo dicho, que un placer la charla, Alex, y que muchísimas gracias una semana más por habernos acercado en tu sección de Biblioteca Venatoria tanto el libro como esa reflexión, esa narración que siempre nos haces, que como digo, que es maravillosa, que piensas que no te vas a superar y en la siguiente ocasión te consigues superar, o sea, eres un fenómeno. Nada, muchas gracias, y yo lo que espero es que esta conversación que hemos tenido, que la tengan nuestros oyentes en sus jornadas cinegéticas, que reflexionen un poco, que interioricen lo que aquí hablamos y que lo expongan, porque ese será el camino que nos llevará a seguir dándole perdurabilidad a nuestra noble actividad. Qué calidad de tertulia, señores, qué calidad. Muchísimas gracias a los dos y buena temporada de caza. Hasta la próxima. Igualmente, muchas gracias a ambos. Muchas gracias. Adiós. El Caldén Outdoor y HIC Micro, marca líder en dispositivos de visión térmica nocturna, patrocinan el Morral del Cazador. Bueno, morraleros, pues hasta aquí llega el Morral 453, un morral largo, tertulia larga, pero es que yo creo que merece la pena, o sea, merece la pena este tipo de tertulias y, como ha dicho Alejandro ahora mismo, que las pongamos en práctica las cosas que hemos estado hablando, ¿no? Dar ejemplo. Historias de un cazador, biografía de 50 años, cazando por España, de su autor, José Antonio Montes, que nos ha acompañado a Alejandro y a mí, que hemos estado pues escudriñando, hemos estado analizando todos esos temas en referente al libro, que espero que haya sido de vuestro agrado y os haya gustado. Particularmente a mí me ha encantado. Si os queréis hacer con el libro, ya habéis escuchado cómo podéis poneros en contacto con José Antonio, dónde lo podéis encontrar, y si no, a través del Morral, a través de mí, yo os lo puedo hacer llegar. Anteriormente hemos tenido resumen de noticias, resumen, balance migratorio con Asier de Pasapaloma, a ver si se empieza a animar ya por fin el tema de las migratorias, acompaña la climatología, y anteriormente el pronóstico del tiempo con Jorge Rey para los próximos días. Yo me despido hasta la semana que viene, hasta dentro de 7 días, que tenemos un gran morral que estoy seguro que os va a gustar, ya en marcha. Nosotros no descansamos, y menos en temporada de caza, así que dentro de 7 días os vuelvo a esperar aquí, desde donde nos escuchéis, pero por favor, os necesitamos y estar ahí, ¿vale? Mucho cuidado con los desplazamientos, mucho cuidado con las armas, y ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte, sino vida. ¡Viva la caza!